Boombox. En esta oportunidad tengo el privilegio de contar con dos invitadas excepcionales. Madeleine Clavijo, cofundadora de Kushki. Soy fiel, creyente que esa cooperación entre hombres y mujeres es extraordinaria. A mí me ha ido muy bien trabajando con hombres, con mujeres también, pero históricamente he trabajado más con hombres. Y Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistema de Pagos del Banco de la República. Tener un hijo se vuelve una historia problemática en sus trabajos. Las cuestionan, las critican, cae como una noticia como en este momento, pero qué mal momento, pero ¿por qué ahorita? Pero ¿qué va a pasar? Ambas me comparten no solo su profunda experiencia en el sector bancario y financiero, sino también sus perspectivas únicas sobre la innovación y la inclusión en la industria. Cualquier empresa, pequeña, emprendimiento, grande corporación, para funcionar necesita tecnología y necesita del sistema financiero. Fue difícil de enfrentar esa situación y esa, como antagonismo entre la felicidad de la llegada del primer nieto, pero a la vez la angustia y la zozobra de una enfermedad que al final terminó llevándoselo. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y en este episodio de hoy de Banqueras, quien me acompaña en mi camiseta es una de las economistas más influyentes de esta época, que es la cubanoamericana Carmen Reinhart, quien es doctorada de la Universidad de Columbia, pero además que también viene enseñando en la Universidad de Maryland y fue en el 2018 Premio de Economía Rey Juan Carlos, y probablemente mucha gente dice que podría en el futuro perfilarse como premio Nobel, ¿por qué no? Y por eso hoy las quiero saludar a mis dos invitadas de este podcast de Banqueras, Ana María Prieto y Madeleine Clavijo. Gracias por estar aquí, por permitirme hablar con ustedes y conocer un poquito de sus vidas. Madeleine, bienvenida. Gracias, Camila. Igualmente un gusto. Con Ana, y empiezo preguntándote a ti. ¿En qué momento en tu vida dijiste yo quiero trabajar en el sector financiero o algo que tenga relación con la banca, con los números y demás? Pues mira, yo creo que fue la vida, porque nunca lo pensé. Uno a veces ve como con los niños que desde que tienen 3, 4 años ya les están preguntando ¿y qué quieres ser cuando sea grande? A mí no me pasó. Yo soy una persona más de vivir el presente. Creo en el futuro, en los sueños, en que hay que tener planes, por supuesto, pero soy más de vivir lo que está sucediendo en el momento. Y en mi caso, yo arranqué trabajando antes que estudiar la universidad. Entonces yo empecé a trabajar en un banco por cosas de la vida y bueno, ahí hice mis primeros 10 años profesionales en el mundo financiero, pero no porque haya pensado quiero estar en este mundo. ¿Y por qué empezaste a trabajar antes de entrar a la universidad? Bueno, yo me vine a vivir a Bogotá con mis otros 2 hermanos. Nosotros tengo 2 hermanos mayores, una hermana menor y yo. Entonces, 2 hombres, 2 mujeres, equidad de género acertada en la familia. Y mi hermano mayor ya estaba acá, nosotros nos graduamos con mi otro hermano y decidimos venirnos a Bogotá. ¿Ustedes son de Ocaña, Santander? Nosotros somos de Ocaña, y decido venirme y digo, yo quiero empezar a trabajar ya. No pude comenzar a trabajar en la universidad desde el comienzo porque ya mi papá estaba pagando la carrera de mi hermano y éramos otros 2 para empezar a estudiar. Claro. Entonces, era duro. Y mi otra hermana que todavía estaba en el colegio. Entonces dije, bueno, yo voy a empezar a trabajar y me ayudo con la universidad y empecé a trabajar en el banco, digamos, filial de donde mi hermano trabajaba. Curiosamente, casi toda mi familia es banquera. Mi hermano sigue en el banco después de 35 años, mi otro hermano estuvo 20 años en el banco. Entonces, nos hicimos como esa carrera en el mundo financiero, pero no porque se haya planeado, por circunstancias de la vida. ¿Y empezaste haciendo qué? Empecé en atención al cliente, que además fue para mí una de las experiencias más gratificantes, porque cuando uno está afuera atendiendo el cliente, identificando qué es lo que el cliente espera, qué le molesta, qué es lo que le motiva a un cliente para ir
a una entidad financiera, creo que ahí se comprende hacia atrás qué tenemos que hacer. Y a veces cometemos el error en las compañías de empezar al contrario. Entonces, para mí fue una experiencia muy grata, crecí muy rápido allí. Yo empecé como asesora de servicio al cliente y rápidamente a los 6 meses ya era coordinadora de todas las asesoras que llevaban ahí 10 años. Claro. Y después ya pasé al área de tesorería y me fui ya orientando más hacia la parte financiera del banco. Qué maravilla. Ana María, tú eres economista, estudiaste economía y trabajas, yo creo que en el Banco de la República, en donde los economistas puros y duros todos quieren terminar, todos quieren estar allí. ¿Eso era lo que tú te imaginabas cuando dijiste, yo voy a estudiar economía? No, no, Camila. Yo creo que, a ver, mi entrada también fue un poco sin pensarlo mucho al sistema financiero. Yo ingresé estando todavía en la universidad. Había un programa para pasantes en Asobancaria, en el gremio de los bancos. Yo y una amiga estábamos siendo monitoras de un profesor que en ese momento trabajaba en Asobancaria y terminamos vinculadas por eso al gremio, y ahí empecé a entender, pero muy pequeña, yo creo, pues estábamos en 5º semestre, el funcionamiento del sistema financiero y de los bancos, y siempre me incliné por cómo podía ese sistema financiero ayudar al bienestar de la gente. Empecé a entender, coincidencialmente, por ahí empecé, digamos, en esos temas a trabajar en Asobancaria, y entonces siempre tuve como una vena más de desarrollo, más de progreso, más de inclusión financiera. Luego no tenía tanto una orientación de financiera, digamos, o de economista, macroeconomista, como sí la mayoría, yo creo que de economistas tienen en la universidad, ¿no? Claro. Ustedes dos además tienen algo en particular, y es que a pesar de que trabajan en sitios obviamente completamente distintos, están con el tema de la economía y la tecnología y el mundo fintech y cómo hacemos para mezclar las dos cosas. Y cuando uno ve el tema de la tecnología, no digamos en el sector bancario, sino en todos los sentidos, también hay muy poca presencia femenina. De hecho, cuando uno ve las grandes compañías, unicornios, no sé qué, son la mayoría de hombres. Y ahí quiero preguntarles a ustedes cómo les ha ido en ese sector, particularmente a ti, Madeleine, que además eres emprendedora y demás. Mira, es la realidad, y yo creo que comenzamos a hacer conciencia de eso hasta hace muy poco. O sea, yo nunca me pregunté por qué en esta mesa soy solo yo y no hay más mujeres. Simplemente, pues, se fue dando así en el mundo corporativo y, como tú lo dices, Camila, en el mundo fintech y de startups y emprendimiento mucho más. Uno normalmente, ¿eso te iba a preguntar, mucho más? Claro, muchísimo más. Y uno ve más hombres que se impulsan a emprender y a hacer empresa que mujeres, ¿no? Somos un poco más tímidas, aunque los hombres buscan mujeres coequiperas, ¿sí? Porque, y esto no se trata de una guerra de género, para mí es la oportunidad de cooperar. Soy fiel, pues, creyente que esa cooperación entre hombres y mujeres es extraordinaria. A mí me ha ido muy bien trabajando con hombres, con mujeres también, pero históricamente he trabajado más con hombres. Y creo que es algo que sí debemos evolucionar y trabajar para que haya mucho más oportunidad de mujeres, no solamente en la industria financiera, en todos los sectores, en el sector público, en el sector privado, pero Madeleine, con los emprendedores. Tú dices, en el sector fintech mucho más que incluso en el sector financiero. Correcto. Además, porque tal vez los hombres son más arriesgados y entonces dice, yo me pongo a emprender. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa diferencia entre ellos y nosotros en ese sentido? Y por eso vemos más hombres emprendedores que mujeres. Correcto. Yo creo que nos falta creérnosla. Okay. Las mujeres somos, en muchos casos, más valientes, más berracas, como decimos nosotros, y nos arriesgamos más a otras cosas. Tal vez no a iniciar compañías, pero fíjate que el éxito de muchas empresas, y en el sector fintech y en el sector de emprendedores, va muy ligado a esa coequipera. Tú ves normalmente que en los emprendimientos son 2 founders y otras 2 co-founders, entonces hay 3 hombres pero tienen una mujer, y se ha empezado a dar mucho más
digamos, este mix entre hombres y mujeres, yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos como mujeres en una compañía a veces es más alta que la que tienen los hombres, que nosotras somos esas que nos encargamos de que todo se cumpla como es, de la planeación, de la parte analítica, de la organización, de la parte crítica, de las finanzas, ¿sí? Y el hombre está más metido como en esa parte técnica o del desarrollo de la producción o del producto o del servicio, y nosotras saliendo, digamos, a ese mundo de negocios, a vender, estamos más en la parte de marketing, en la parte de negocios, en la parte de network, y los hombres allá como un poquito más atrás, pero fíjate que sobresalen más ellos, ¿sí? Claro, y por eso lo preguntaba, pero entonces, Ana María, tú que estás en el Banco de la República y en este sector, yo no sé si se podría decir fintech, pero sí, porque estás en todo el tema de regulación, del open finance y demás, trabajas, tienes un equipo que eres tú sola o hay más mujeres o más hombres alrededor en este sector en el banco. Yo creo que hay una mezcla, no, es menos tal vez que ese sesgo que mencionas del sector de emprendimiento. En el sistema público en general uno encuentra mejor equilibrio, pero sí hay esa característica que ahora mencionabas, Made, yo creo que la mujer tiene un papel y un rol todavía muy de atrás. Se encarga de orquestar, de asegurarse que el plan se cumpla, que el cronograma se desarrolle, que el resultado se consiga, tiene una visión holística, cuida el detalle, está pendiente incluso, digamos que el equipo esté cohesionado, y hace mucho trabajo por detrás, minucioso, riguroso, técnico, pero a veces al final de pronto la cara visible es un hombre. Y no necesariamente por una discriminación de frente, incluso muchas veces es porque es así, la mujer está como detrás, tras bambalinas, y ese trabajo se vuelve invisible. Eso ha venido cambiando, yo creo, y entonces uno ya ve muchos más líderes, tanto en el mundo corporativo como en el sector público, ¿no? Ministras, gerentes de bancos centrales en el mundo, pero son contados casos, y creo que la mujer sigue quedándose todavía como atrás, asegurándose que el trabajo se haga, pero no adelante, siendo la cara visible. Pero, y eso también puede ser, ustedes me dirán en la experiencia que ustedes han tenido, porque cuando la mujer es la cara visible también se le juzga mucho más duro y se tiene un rasero mucho más alto con las mujeres a la hora de evaluar su trabajo, su desempeño, etcétera, etcétera, que con los hombres, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que incluso nosotras mismas nos ponemos tal vez ese rasero más alto, a veces lo percibo así. Y tendemos a ser perfeccionistas, no quiero decir que todas, seguramente hay diferencias, pero como es inusual a veces ver a una mujer, se le observa más. Claro. Se destaca más, y esta hora de dónde viene y para dónde va y qué es lo que tiene que aportar y por qué a esta hora en ese rol, qué está pasando ahí. Me parece que cuando es el hombre como que no necesariamente te preguntas, te cuestionas o lo miras realmente a ver qué es lo que está diciendo de diferente esta persona. En la mujer sí, al final yo creo que todos podemos aportar sin lugar a dudas, todos tenemos pues una complementariedad, pensamos mejor cuando hay equipos pues diversos, ¿no? Interdisciplinarios, pero también con esa equidad en todos los roles, no necesariamente, porque esa es la otra, uno de pronto ve más concentración de mujer tradicionalmente en cierto tipo de departamentos o en cierto tipo de roles. Eso ha venido cambiando y uno ve una mezcla transversal. Y yo creo que ahí pensamos mejor y somos más competitivos, sin lugar a dudas. Claro, pero entonces ahora les pregunto sobre su experiencia personal y te pregunto a ti, Madeleine. En ese proceso, digamos, tú dijiste, empecé a trabajar primero, después entré a la universidad por una pues coyuntura familiar. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo ese proceso de llegar al punto en donde estás? Y te lo pregunto, lo más difícil desde tu condición de mujer. Sí, yo creo que lo más difícil o el mayor reto que yo tuve, sobre todo cuando arranqué, fue falta de conexiones. Okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no vivía acá, no conocía a nadie, mis amigos del colegio se quedaron en Ocaña. Entonces para mí fue pues arrancar de cero en todo, en una ciudad nueva, en donde no conocía a nadie. Pero fíjate que esa época de mi universidad y de arrancar mi carrera profesional para mí es la más preciada, porque justamente fueron más retos. Yo
creo que el network y las relaciones en tu desarrollo profesional y en el éxito empresarial es clave. O sea, uno necesita una red de apoyo, necesitas tener gente a quien llamar para pedir un consejo, si necesitas hacer algún trámite en una entidad que te sepan orientar con quién. Y yo no tuve eso, yo no tuve esa red de apoyo y ese network que hoy es tan importante, pero también puedo decir que eso no es no te limita, porque también aprendí que uno puede mostrarse y darse a conocer y crear esa red, porque yo me dediqué 30 años de vida profesional que estoy cumpliendo este año justamente a eso. Y eso considero hoy que es el éxito de mis negocios, de lo que hago, de mi empresa, y es poder tener justamente, digamos, esa red que siempre te da apoyo o soporte. Eso es súper clave. Quien diga que hace las cosas solo, pues yo no creo mucho en eso. Madeleine, pero ¿cómo empezar? ¿Y por dónde empezar? Porque debe haber muchas mujeres que, igual que tú, que dicen, oiga, yo no tengo las conexiones, pero pues yo tengo el perren que quiero trabajar, quiero poder lograr muchas cosas. ¿Por dónde empezar a construir esa red de conexiones que me ayuden a evolucionar laboralmente como mujer? Yo creo que se empieza mostrándote. ¿Y mostrándote cómo? Con resultados. Porque en la medida en que te preparas, creo que el camino profesional de cualquier persona está en la preparación constante. En la medida en que uno se prepara, muestra resultados, ¿cierto? Y en ese momento en que empiezas a mostrar resultados, pues también empiezas a crecer y también empiezas a ascender, y yo creo que eso te da la posibilidad de sentarte con personas diferentes. Entonces ya estás en una posición, estás en un cargo en donde ya eres, por ejemplo, no sé, la relacionista pública de la compañía, la que maneja las relaciones corporativas, entonces ya llegas a Ministerio de Hacienda a sentarse con Ana en la URF, ya tienes que empezar a hacer otro tipo de conexiones y a conectarte pues con el ecosistema, pero eso lo da justamente en la medida en que uno va avanzando en la carrera. Pero ahí le pregunto entonces a Ana María sobre cómo mostrarse, porque tú me decías ahorita, las mujeres pues somos las que hacemos mucho trabajo, estamos ahí tras bambalinas, y al final el que termina mostrando los resultados por lo general pues termina siendo un hombre. Todavía no somos tan visibles. ¿Cómo hacer para mostrarnos? Pues yo creo que hay que creerse el cuento, como dice Made, que sí hay un talento que podemos arriesgarnos, que podemos tener esa valentía de decir, yo puedo ser no la que hace la presentación, sino la que la dice, y lo puedo decir bien, y no tengo que tener, digamos, todo el recorrido, el pergamino, tengo este manejo y tengo mucho que aportar, y me he preparado y lo puedo hacer, pero sí requiere como una dosis de confianza, yo creo, de creer que sí lo podemos hacer, y luego también creo que las cosas se han ido cambiando ya en los espacios, ¿no? Y en la manera como también las organizaciones pues van dando esos espacios mismos, no solamente uno aquí a codo, digamos, abriéndote el camino, sino que yo siento que hoy ya es como un paso natural y se espera un rol mucho más protagónico de las mujeres, un liderazgo en los equipos, digamos, ¿no? Y ya me parece que no es tan difícil tener ese grado de exposición en las carreras de las mujeres. Ahora quiero preguntarles un poco entonces, que me digan, Madeleine, tú empezaste a trabajar, decidiste estudiar ingeniería industrial, y después hiciste tu posgrado, tu maestría en marketing y demás, ¿cierto? Ese ha sido como tu recorrido académico. ¿Cómo fue tu recorrido profesional? Bueno, yo arranqué en la banca, Banco Superior. Allí estuve, ¿Donde estuvo toda la familia? Donde estuvo en las aliadas, sí estuvo mi hermano. Realmente casi toda mi familia sigue en la banca. Tengo primos en Da Vivienda, casi en todos los bancos. O sea que sí hay una red de contactos importante. Correcto, sea, esa red está construida. Eso se construyó desde la familia. Luego pasé al mundo corporativo y ahí estuve prácticamente 15 años, y en ese mundo corporativo pues necesitas obviamente del sistema financiero,
y mis últimos 10 años han estado en el mundo de la tecnología financiera, ¿sí? En el mundo del emprendimiento, en el mundo, pues digamos, yo estoy en la mitad de los dos mejores mundos, ¿sí? Estoy haciendo negocios entre empresas con tecnología financiera y las entidades financieras. Y para mí eso, como digo, es el mejor de los dos mundos, porque cualquier negocio, cualquier empresa, pequeña, emprendimiento, grande corporación, para funcionar necesita tecnología y necesita del sistema financiero. ¿Y en qué momento dijiste me voy a lanzar al agua a emprender? Hace exactamente 7 años. Quiero contarles que, como todo lo que hago en la vida, yo me arriesgo. A mí no me da miedo empezar, y yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener siempre en la vida es creerse que uno es capaz y que puede, y en eso yo creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho, ¿sí? Como que nos falta, como que nos digan, créasela. O sea, que usted puede, que es valiente, que sabe, que está preparada. A veces las mujeres estudiamos más que los hombres. Ah, no, y nos preparamos estudiamos más. Sí, estamos más preparadas que los hombres más. Y eso lo dicen pues todas las estadísticas. Las estadísticas. Y tú te vas a una maestría y el 70% son mujeres, y te vas a un posgrado y el 80% son mujeres, y nos preparamos mucho más. Entonces, eso hay que creérselo y hay que apoderarse de eso. Y hace 7 años, cuando estaba en mi mejor momento, en mi mejor momento en una gran corporación, y literal fue arrancar de cero. O sea, arrancar de cero desde comprar la silla donde me sentaba, de ir yo misma a comprar el café. Y hoy puedo decir, después de 7 años, pues que la compañía es una compañía exitosa, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, pero eso es gracias al equipo, a de verdad tener una visión clara de lo que uno quiere. Y yo me arriesgué porque quería un cambio también en mi trayectoria, ¿sí? Yo decía, yo ya estoy como en ese status quo. O sea, yo admiro mucho las personas que hacen carrera en las entidades y llevan 30 años, 40 años, 50 años y se pensionan ahí, ¿no? Y es lindo, o sea, me parece muy gratificante. Pero yo ya quería un cambio y quería una dosis alta de tecnología en mi vida, de innovación y de aprender cosas nuevas. Claro. Sí, como que ya estaba como que, bueno, sí, o sea, tú estás en el mundo corporativo y no es que hagas más de lo mismo, pero es como que es una carrera muy plana, ¿sí? Porque le metes más cositas a los productos, puedes hacer temas un poquito de innovación, pero cuando tú ya pasas, digamos, a un mundo 100% tecnológico, pues es un cambio de chip 180 grados. Tengo que decir que tuve que estudiar muchísimo más, trasnochadas, me hablaban y yo no entendía de qué me estaban hablando, porque en este mundo incluso hay hasta terminología que uno tiene que estudiar y aprender. Pero además está todo el mundo aprendiendo de este nuevo mundo de la tecnología y bueno, y el sector financiero mucho más. Pero Ana María, yo ya sé que tú estuviste primero en Asobancaria y ahora en el Banco de la República. En medio de eso, o sea, estabas en la universidad estudiando economía, y en medio de ese trayecto, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Entonces, me quedé en Asobancaria, yo dije, voy a hacer una pasantía de 6 meses, me quedé 5 años, ahí me gradué, terminé de hacer unos primeros posgrados, y bueno, me forjé ya como en el mundo, digamos, financiero y banquera. De ahí di un salto al autorregulador del mercado de valores, me fui para el mundo de la bolsa. Ese paso fue bonito porque en medio siempre de mi carrera también quise en algún momento tener temas de derecho, incluso me planteé la posibilidad de me voy a inscribir a ser abogada. Pero una buena amiga me dijo como no, pero tampoco, pues digamos de pronto puedes empezar con una especialización porque hacerte una carrera desde este momento quizá. Y bueno, voy a hacer una especialización y había una asociada con temas de mercado de capitales en la Javeriana y me encantó y el director es un gran banquero hoy, me dijo ¿por qué no viene a trabajar al autorregulador del mercado de valores? Y ahí me di el salto a meterme aún más, digamos como en el mundo pues más financiero. Ahí estuve también 5 años aprendiendo mucho de bolsa, de mercado de capitales, de cómo se puede transformar todo ese ahorro en inversión productiva. Y ahí tuve un año
yo siempre le digo el año bache porque quise darme como la oportunidad de irme a hacer algo completamente distinto. Y me fui a trabajar a Cifras y Conceptos con César. Hacer encuestas, ha sido el año yo creo más retador desde el punto de vista que cambié completamente el mundo financiero. Me fui a la calle a hacer encuestas y a aprender ese mundo de cómo se hacen preguntas. Y bueno, aprendí mucho de otras cosas, digamos, complementé de alguna manera la carrera. Y ahí me llaman a vincularme al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Regulación Financiera, nuevamente a volver al mundo regulatorio. Financiero. Yo me acuerdo que César siempre me dijo, usted va a volver al mundo financiero, estamos a meses de que vuelva, y efectivamente pasó. Y ahí me vinculé a la regulación. ¿Y esto era Ministerio de Hacienda de quién? ¿Quién estaba en el ministerio en ese momento? Era el ministro Cárdenas. Ajá. Y estaba empezando, Mae se acordará perfectamente, el mundo fintech, pero todavía ni siquiera sabíamos bien qué significaba eso, qué era, quiénes eran. A la oficina empezaron a llegar personas no de corbata, sino de tenis. Yo siempre me acuerdo, o sea, ¿esto qué significa? Y como con unas ideas y unas terminologías, y decían, yo quiero ser un banco, pero no es un banco, yo lo que quiero es hacer esto y aquello, y nada de eso cabía en la regulación, nada. Entonces empezó a ser un reto para nosotros como reguladores de decir, bueno, esto suena muy interesante, suena muy poderoso, pero esto es un revolcón completo a la manera como se viene entendiendo el funcionamiento del sistema financiero. ¿Cómo hacemos para que esta gente quepa? Una de las primeras recomendaciones que hicimos fue organícense. Tengan como un vocero, un gremio, alguna cosa, porque empezamos a tener demasiadas reuniones y tocaba empezar a priorizar, digamos, esa agenda de trabajo. Ahí nació Colombia Fintech, que hoy es un gremio pues, muy importante. Y bueno, ahí estuve, sí, también 5 años, voy de 5 en 5. Pero eso, te iba a decir eso del 5 en 5 porque dicen que 5 años es lo que supuestamente debe durar uno en un trabajo para lograr un objetivo y ya después pasar a otro y así crecer y crecer, porque pues eso de ya durar 50 años en una misma compañía, pues no es de estos tiempos y no te permite crecer lo suficiente como si lo puedes hacer cambiando de una empresa a otra en 5 años. Es verdad. Y yo creo que en el sector público, la verdad es que si miras esa ventana de 5, eso pasó en un minuto. O sea, eso es el ministerio y bueno, en general toda la actividad pública es muy demandante. Siempre pasa algo, hay que atender cosas. Pero no te propusiste que fueran 5 años. No, o sea, no fue algo fue planeado, pasando. sino fue fortuito. Fue pasando. Ahí fui escalando, digamos, como en diferentes posiciones. Y bueno, lo último que nos agarró la pandemia, estando allí, y aparece pues todo este tema de la emergencia económica y del ingreso solidario, que es este episodio de generar un subsidio de la nada. El reto era crear ese subsidio en 3 meses, y terminó la URF pues involucrada en ese equipo. Yo creo que muy, muy afortunadamente para quienes tuvimos el placer de estar en ese momento, una experiencia bellísima, pero muy, muy distante de lo que hace típicamente un regulador. En fin, ahí pasa eso y con ocasión de esa experiencia termino yo en el mundo de pagos muy entendiendo muy la filigrana de cómo funciona ese mundo transaccional y de cómo se puede mejorar en Colombia y por qué tenemos tanta dependencia del efectivo y cómo podemos transformar eso. Y ahí me invitan a pasar al Banco República y ahí vamos 2 años, no sé si vamos a durar 5 más. A ver si llegamos a los 5. Pero bueno, ahí entonces su trayectoria profesional me la han contado las dos. Ahora pues hay un reto y todas aquellas que se han sentado también en esa silla en donde ustedes están, pues hemos hablado de ese reto, pues de balancear la vida profesional exitosa, querer avanzar con pues la familia, los hijos. Nosotras las mujeres tenemos también pues ese reto, nos preguntamos si los hijos o no los hijos. En tu caso, Madeleine, ¿tú eres mamá de una o dos, de un hijo o 2? De una. De una niña. De una niña de 26 años. Ya una vieja. Sí. Ya no es tan niña. Ya no, banquera también. No. Está en el mundo fintech. Toda la familia metida en el sector. ¿Cómo fue eso de balancear una cosa con la otra? Porque sin duda para nosotras es un reto, para unas más que para otras. Sí, para mí fue un verdadero reto porque yo tuve a mi hija muy joven, tenía 21 años. Incluso fue a mitad pues, de mi carrera universitaria y soy mamá soltera. Entonces, pues era o me quedo en casa, ¿sí? Y me dedico a mi hija o continúo lo que ya arranqué, porque arranqué también muy joven a trabajar cuando tenía 16 años.
Recuerdo que arranqué con permiso del Ministerio de Trabajo ¿Qué para que le dieran? para poder trabajar, pero yo nunca tuve eso. Admiro y me parece muy valioso pues las mujeres que se quedan en casa cuidando a los niños. Me parece que pues es una tarea realmente muy valiosa, muy retadora, pero yo nunca tuve eso de me quedo acá en mi casa cuidando a mi hija o me dedico solo a ella. Pero además, porque si no, ¿quién iba a pagar las cuentas? No, pues todo. Y me dediqué hasta que mi hija cumplió 1 año, estuve con ella. O sea, yo pues renuncié a mi trabajo, suspendí la universidad, tuve pues ahí un bache en medio de la universidad y me dediqué 1 año a ella y dije, quiero pasar de verdad estos primeros meses y dedicarme a ella porque no sé si voy a tener más hijos y no tuve. Solo me quedé con ella y quería disfrutarme ese momento como les decía, soy de vivir y de disfrutar lo que estoy viviendo en ese momento, sin dejar de pensar en que tengo un futuro y en que tengo sueños. Entonces para mí fue muy difícil después de que pasa ese año y yo digo, bueno, o sea, ya tengo que avanzar. Tuve una época que me di muy duro, tenía una confrontación interna durísima, porque yo decía, bueno, soy una mala mamá, o sea, estoy todo el tiempo fuera de casa, fuera de la ciudad, fuera del país, estoy viajando. Mis papás se dedicaron prácticamente a cuidar a mi hija hasta que tuvo 6 añitos, o sea, prácticamente 5 años para que yo pues pudiera finalizar la carrera, seguir avanzando profesionalmente. Pero llegó un momento en que yo dije, yo no estoy haciendo sino bien por mí, porque yo quiero realizarme como mujer y quiero seguir pues lo que ya arranqué y completar todos mis sueños y también pues darle a mi hija mejores oportunidades que las que yo tuve, porque yo lo tuve todo. También me daba muy duro como el sentido de no le estoy dando a mi hija la familia que yo tuve, porque pues yo hoy todavía soy privilegiada de tener a mis padres vivos, casados, tuvimos una familia muy linda, éramos 4, mis papás, seguimos siendo todavía pues muy unidos y yo decía, no le estoy dando a mi hija eso que yo tuve. Hasta que un momento que dije, no, yo le puedo dar eso, no de la misma manera, pero le puedo dar eso y más, y hoy ella y yo somos una familia feliz, disfrutamos absolutamente todo. Ella tiene 26 años y esa historia de su mamá, porque además ella es mujer también, verte en ese proceso de estar estudiando, de estar trabajando, siendo ella chiquita, ¿cómo crees tú que la formó a ella? ¿Y ella qué te dice hoy? Que es como esa gran pregunta de culpa de las mujeres de, ay, me fui a trabajar y no estuve con ella, mis hijos me van a culpar cuando sean grandes. ¿Qué te dice ella hoy? Es una mujer ya súper orgullosa de la mamá. Dani es emprendedora también. Arrancó en el mundo fintech y hace 1 año montó su empresa de marketing digital. Soy mentora de ella y se siente súper orgullosa y me dice, mamá, yo estudió ingeniería industrial también, está haciendo una especialización en marketing también. Entonces yo me convertí en su ejemplo a seguir, en quiero ser como mi mamá, quiero ser tan exitosa y emprendedora como ella, y yo me siento la mamá más orgullosa porque además ella arrancó mucho tiempo antes que yo. O sea, ella se lanzó a ser emprendedora teniendo 25 años y yo lo hice hasta cuando tenía 35. Entonces, es una mujer berraca también, valiente, disciplinada, mucho más exigente que yo. O sea, yo le digo, Dani, o sea, de verdad que te estás pasando, porque es mucho más exigente que yo. Dani además maneja mis redes sociales, ella maneja absolutamente... Además trabajan en equipo, trabajamos en equipo, soy su cliente, trabaja mi marca, absolutamente todo lo que salga mío, ella lo revisa y no sabes, o sea, ella hace cambiar, esto no está bien, no se ve bien. Dani, ya tenemos que salir, el tiempo es hoy, la fecha de salida con este proyecto era hoy. Sí, lo vamos a sacar, no sé a qué horas, pero esto hay que arreglarlo. Salgamos así, no.
Tiene que salir perfecto. En el caso tuyo, Ana María, tú también eres mamá. ¿Cómo fue cómo fue ese proceso de estar ahí trabajando en esos 5 años y ser mamá? Pues es un reto, yo creo que sí lo es. Necesitas una red de apoyo, sea porque venga del núcleo, porque tengas pues tu pareja, tu esposo, en mi caso, mi esposo que ha sido pues excelente papá, permanentemente allí haciendo todas las labores, o porque tienes una red pues digamos más amplia y esa posibilidad de compartir el cuidado al final y esa responsabilidad tan grande que hay. Yo además tengo 2 hijos, tengo a Martín que tiene 10 años y tengo a Alejandro que acaba de nacer, tiene 6 meses. ¡No puede ser! Entonces, de alguna manera estoy volviendo a esa experiencia, claro, con mucha más, digamos, peso de años de no solamente ser mamá por segunda vez, sino además pues más avanzada en mi carrera profesional. Entonces me ha permitido como tal vez gozarme un poco más esta segunda maternidad. Siendo igualmente pues dura y exigente, yo creo que así uno tenga 3 y 4 hijos siempre será difícil hacerlo, pero sí tal vez uno más tranquilo y como con más pausa y más enamoramiento, digamos, de esos primeros meses y no tanta angustia como cuando uno es mamá primeriza que piensa que todo es angustiante y que si se va, que si respira, que si no respira, que todo lo estoy haciendo mal, en fin. Yo creo que es importante también tener un buen equipo en la oficina, ¿no? Al final y en tu vida profesional, que entienda que este es un momento muy importante en la vida pues, de las personas que estamos ahí, los colegas, y que tener un backup en la oficina con esa tranquilidad que tú te vas y dices aquí todo va a seguir bien, es muy importante. Yo así lo he sentido en las 2 oportunidades, ha sido así. He corrido yo creo con suerte porque la mayoría de las mujeres, yo asumo en este país y en otros lugares, tener un hijo se vuelve una historia problemática en sus trabajos. Las cuestionan, las critican, cae como una noticia como en este momento, pero qué mal momento, pero ¿por qué ahorita? ¿Pero qué va a pasar? Y eso genera pues obviamente mayor ansiedad y mayor angustia que la que ya de por sí hay. De hecho, estamos ahora en la mitad de este proyecto de montar un sistema de pagos inmediatos. Cuando yo conté que estaba embarazada, sí fue como ahorita. Entonces ahora me molesta, no, vamos a buscar la niña ahora, ¿no? Pero fíjate que y aún y así en ese momento, automáticamente yo vi la reacción en todos, hombres y mujeres, jefes o colegas, o el equipo en general, fue una cara de felicidad de qué bendición, qué maravilla, cómo te rodeamos, qué necesitas antes, durante y después. Ha sido muy bonito sentir eso y ojalá todas las mujeres en este país lo pudieran sentir. Pero mira eso que tú dices que tuviste y me parece interesante preguntarte, 10 años de diferencia entre un hijo y otro, 2 momentos de la vida distintos a nivel laboral, a nivel personal, de edad, incluso muchas mujeres se preguntan, bueno, ¿cuál es el mejor momento para ser mamá? ¿En qué momento no paro mi carrera? Porque eso no lo cuestionamos, me lo he cuestionado yo incluso. Sí. Digo, ¿en qué momento tengo un hijo para que esto no se me frene? Tú que has tenido como las 2 experiencias, ¿cuál es la mejor? Yo creo, y yo también lo preguntaba, no creas que uno dice, caramba, ¿y esto aquí ahora cómo? Yo creo que uno nunca llega tarde a la vida. Las cosas se presentan por múltiples razones en el momento en que deben presentarse. Y definitivamente no hay un momento en que uno diga, es que esto debería ocurrir es a los 20, a los 30, a los 40, cuando... No, ocurre cuando tiene que ocurrir, y te enseñan cosas en el momento, digamos, significativas para el momento que estás viviendo. Saberlo, aprovechar de esa manera, entender y gozártelo de esa manera, yo creo que es lo que al final importa. Para mí mi primer hijo pues me dejó unas profundas lecciones, significativas para ese momento y que aún me acompañan hoy, por supuesto, y Alejo ahorita me está enseñando otras cosas que yo creo que en este momento las puedo recibir y apreciar por el momento en el que estoy viviendo ya a mis 40 años. ¡Qué maravilla! Me parece impresionante, qué nota. Pero además, digamos que tenemos 2 experiencias distintas. Madeleine fue madre soltera, tú tienes una pareja que ha colaborado mucho y que a mí me parece importante eso, que los hombres se metan también en el rol de que les toca poner y les toca trabajar. ¿Tu papá era así, Madeleine, o no? Es en el caso de tus papás, tu papá sí se puso la camiseta 100% y dijo, aquí me remango igual que mi esposa, que en este caso es tu mamá, ayudarle a mi hija y a mi nieta. Mira, toda la vida, Camila. Yo creo que la persona
que ha sido pues mi apoyo desde siempre, mi mentora, mi guía, mi papá, mi mamá también, obviamente los dos. Mi hija le dice papá a mi papá, porque se convirtió en su papá. Y además yo tengo mis 2 hermanos, que para Dani también eran figuras, sí, de autoridad masculinas. Mi hermano mayor, Dani, también tiene como ese sentido digamos, de padre con mi hermano mayor, porque siempre lo tuve, y te digo desde el día 1. Esto es una anécdota que yo la cuento y además es muy linda, pero cuando Dani nació, pues obviamente su papá biológico estaba en la clínica, pero a mi hija se la entregan a mi papá, porque él era el que estaba ahí conmigo, como dándome la fuerza, como diciendo, tú puedes, ¿sí? Tú puedes, y él estuvo conmigo hasta el último momento en que ya él no pudo estar y me entraron. Entonces las enfermeras y todos pensaban, él es el papá de la niña. Entonces cuando Dani nace, se la entregan a él. Y desde ese momento hasta hoy, pues esa ha sido la figura de padre. Yo he tenido esa fortuna de tener la figura de hombre y la figura masculina en mi casa siempre. Que con es mi muy papá importante. Y con mis hermanos. Es súper importante. Y que es muy importante para nosotras, importante. y por eso pues invitarlos a ellos también a que se monten a esta película de cómo logramos que las mujeres tengan un mayor protagonismo en el mundo profesional y pues en todos los ámbitos de la vida. Pero ahí, Ana María, hemos hablado de la parte profesional, de la parte personal y de lo que forja pues un carácter y hacia dónde llega uno. Pero si tú tuvieras que decirle a varias mujeres mucho más jóvenes que tú que te están escuchando, ¿cuáles fueron esas cosas que forjaron tu carácter, que te hicieron llegar a donde estás hoy? Que tú dices, esto es clave. Y eso es lo que quiero preguntar a las dos. Caramba, qué buena pregunta. Yo creo que de pronto han sido 2, o destaco 2. Uno, yo creo que hay que tener mentores, hay que buscarlos. Esa mentoría es muy importante. Es muy importante, yo creo, para todos, tal vez más para la mujer. Porque si hay un momento en la carrera profesional de la mujer donde necesitas que alguien te oriente, te dé la fuerza, te dé el espaldarazo y te diga, es por aquí o no es por aquí. Y te dé un buen consejo. Y ese mentor puede ser, claramente, hombres mentores hay maravillosos y hay muchos. Yo he tenido tal vez esa suerte de tener jefes y mentores. En general no necesariamente tiene que ser el jefe, pero mujeres también. Hay que buscar esa mentoría y hay que pedirla. Muchas veces hay gente que hace ese rol sin saberlo. En algún momento decirlo, tú me estás dando este ejemplo y me estás ayudando a hacerlo, o quiero que me des esa mentoría, es importante. Lo segundo es que yo creo que en esto hay que entrenarse. Así como cuando uno va al gimnasio o como cuando va a la universidad a estudiar y entender un tema, a esto hay que dedicarle tiempo, reflexión, sea que vayas a un coach o medites o durante tu rutina de ejercicio o cuando te vayas a dormir o donde quiera que sea, generar el espacio para reflexionar y decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar esto, a dónde quiero realmente llegar. O sea, eso no puede ser como tan espontáneo, como tan ahí van pasando cosas o no pasan, y a mí por qué será que nunca me llaman o por qué será que no logro conseguir lo que tengo de éxito profesional, digamos. Eso tiene que ser un plan muy, muy determinado, tiene que haber mucha conciencia hacia dónde es que queremos ir y cómo puedo trabajar y cómo me puedo entrenar para cada vez ser pues una mejor yo. Y eso pasa seguramente por tener formación, digamos, dura en los temas pues, que haya que estudiar y formarse o complementarlo, pero tal vez sobre todo en esas habilidades más blandas, más emocionales. Caramba, si a mí esto me cuesta trabajo, ¿cómo lo puedo fortalecer? Es una invitación, tal vez yo siempre le digo a todas las personas que trabajan cerca a mí, a eso dedícale tiempo, no te dé temor a hablar de que esto te angustia, de que esto te genera miedo, o que esto te pone feliz, y eso nos pasa todo el tiempo. En una reunión uno siempre, o en general, cuando uno está trabajando, pues pasa por tener muchas emociones y sensaciones, que este fulano me cae mal, que me cae bien, cómo manejar todos esos elementos, entenderlos para que no te vayan a convivir en ese camino, sino por el contrario te potencien en la integralidad que es ser pues hoy en día un profesional pues exitoso. Mael, en el caso tuyo, ¿cuáles son esas cosas que tú dices son fundamentales a la hora de forjar un carácter para llegar pues a donde estás hoy?
Sí, yo coincido con Ana en la preparación. Creo que el camino al éxito profesional y a la realización personal sin duda está marcada por la preparación, y eso es algo que te permite afrontar de la manera correcta los desafíos que se presentan. Porque sí es muy lindo uno decir, mira lo que he construido, mira dónde he llegado, mira el camino que yo he forjado, y también tenemos que decir que es que ese camino de realización está lleno de altibajos. O sea, no, hay gente que dice, ay, pero miren dónde están, a dónde han llegado, pero es que eso ha tenido un camino que no todo ha sido fácil. Y yo también le digo a la gente, cuando tengo la oportunidad de hablar de mi historia, de hablar un poco como de cómo lo hice, yo le digo a la gente, disfruten el camino, ¿sí? Sobre todo los jóvenes hoy día que quieren salir de la universidad y ya ser empresarios o ser CEO de una compañía y pretenden que todo sea muy fácil y que sea muy rápido. Y siempre digo, de verdad lo lindo de llegar a la cima, o sea, cuando tú vas a una montaña y miras desde allá, dices, wow, o sea, la vista es genial, o sea, la vista desde arriba es genial, pero ¿cómo llegaste? Entonces, hay gente que llega muy fácil y llega muy rápido, puedo coger un helicóptero y llego y también veo la vista y digo, wow, qué lindo, pero cuando estás ahí y miras hacia abajo y dices, oiga, de verdad yo estaba allá, yo arranqué allá, ¿cómo hice para llegar acá? Y es esa templanza que uno tiene que tener y no dejarse derrotar tan fácil. Hoy día uno se sorprende mucho de los jóvenes que por cualquier cosa, pues ya todo es una tragedia o se me va a truncar mi carrera. Hay que aprender que en esa escalada y en esa subida, como decía Ana, también necesitas gente que de pronto te dé la mano, que te dé un empujoncito. Se puede parar también. O sea, hay momentos donde uno dice, estoy agotada, tengo que parar, tengo que descansar. Yo lo he hecho también. He tenido esos momentos donde digo, de verdad necesito parar, volver a arrancar, no tener miedo a arrancar de cero, ¿sí? O recomenzar. También uno dice, oiga, el camino que tomé era el más difícil. No, me regreso y cojo por donde es, ¿sí? La gente también que a veces estudia y está en cuarto semestre y dice, esta no era mi carrera. No importa. O sea, lo importante es que de verdad cuando tomen una decisión la tomen pues con esa seguridad, esa fortaleza de qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar. Entonces yo creo que esas dos cosas, disfrutar el camino y saber que en el camino hay retos, que hay altibajos, pero que la vista desde arriba es genial. ¿Ustedes dos se conocían antes de estar aquí sentadas? ¿Se conocieron cómo? Nos conocimos justamente en el mundo financiero y sobre todo de pagos, porque yo tuve una época en donde Ana estaba justamente liderando todo este tema de la regulación de pagos, y en ese momento pues yo tenía el liderazgo de una compañía de pagos muy importante en Colombia, y bueno, ahí tuvimos varias sentadas, discusiones. Pero no sé si habían hablado de cosas tan personales, habiéndose conocido en el sector profesional, digamos, en la vida profesional. Ana María, ¿qué te gustaría preguntarle a Madeleine, o Made, como le dices tú, por eso preguntaba yo si se conocían, que yo no le haya preguntado y que a ti te parezca interesante e importante saber de su recorrido a nivel profesional y personal? Pues he aprendido un montón de más, porque fíjate que pues uno no, claro que no sabe toda la historia y todo lo que hay detrás, y lo primero es que sí, que wow, que ya estás desde la cima de la montaña. Estoy seguro que van a haber montañas más altas, pero felicitaciones, y eres una inspiración para todas las emprendedoras que vienen ahí. Tal vez preguntarte algo que pueda ser hacia quienes vienen en esa historia construyéndola más atrás tuyo. ¿De qué te arrepientes que nunca hubieras pues querido hacer, o digamos hubieras podido hacer mejor? Como un consejo para quienes vienen atrás. Qué buena pregunta, y me lo pregunto muchas veces. Yo creo que aunque yo disfruto mucho el presente, me faltó disfrutar más, porque siento que tuve una vida así, no atropellada, pero como muy acelerada. O sea, empecé a trabajar cuando tenía
16 años, tuve mi hija cuando tenía 21 años, estudié. Entonces como que yo hoy le digo particularmente a mi hija y a las jóvenes cuando doy charlas de emprendimiento y a los jóvenes, y es, hay que hacer las cosas, yo digo, hay que dar pasos, pero darlos firmes y no tan rápido. O sea, uno puede dar pasos más firmes, pero no pasos tan acelerados, porque hay que disfrutar todo lo que se hace. Y mi vida siempre estuvo enmarcada en viajes, en estar toda la semana por fuera, llegar sábado, volver a mirar el domingo, muy poco tiempo realmente para mi hija, para mi familia. Mis últimos, puedo decir yo, tal vez 3, 5 años, me he dedicado a eso. Ah, pues qué bueno. A dedicarle más tiempo a estar con mi familia y más tiempo para mí. Yo creo que eso es súper importante, porque como que nos metemos tanto en el rol de empresarias y de liderazgo y de todo lo que tenemos que hacer, que nos olvidamos de nosotras mismas. Y necesitamos ese espacio. Madeleine, y lo mismo, ¿qué le preguntarías tú, Ana María, que yo no le haya preguntado y que te parezca importante que se sepa? Sí, bueno, yo sé que Ana ha tenido muchos retos, sobre todo por los roles que ha enfrentado, ¿sí? Estar en el tema de regulación, como tú decías, cuando empezamos a llegar allá todos estos locos con ideas nuevas e innovadoras, y conozco esos retos, pero ¿cuál ha sido tu mayor reto a nivel personal? ¿Personal? Sí. Mal. No, sin lugar a dudas, bueno, el reto personal fue la muerte de mi mamá. En un momento crítico, digo yo, porque mi mamá arrancó una enfermedad cuando yo tenía 6º mes de embarazo. Del primer bebé. Del primer bebé. En un momento en donde, como tú ahora lo comentabas, pues esa red de apoyo de los padres y quizá pues ese linaje maternal ahí claro. Pues sale a florecer, ¿no? Entonces fue difícil de enfrentar esa situación y esa pues como antagonismo entre la felicidad de la llegada del primer nieto, pero a la vez la angustia y la zozobra de una enfermedad que al final terminó pues llevándosela cuando Martín tenía 1 año. Entonces, sin duda, yo creo que es pues un reto, más que reto, un dolor profundo que siempre nos va a seguir acompañando. Pero que al final también pues deja unas reflexiones de vida profundas para todos, del significado mismo de la vida, del significado de la familia, a eso que tú llamabas ahora de parar un momento y tener un equilibrio y asegurarse de que uno está disfrutando todos los roles con la proporción que tiene que tener realmente, porque la vida realmente es muy corta, y porque vale la pena disfrutar pues todo, no solamente enfocarse digamos en lo que uno cree que pues que de pronto te va a llevar a un éxito profesional, y siendo muy joven uno piensa que pues tiene que poner todo el tiempo allí. Y yo creo que no, yo creo que hay que tener definitivamente pues un equilibrio y saber que dentro de poco o no tan poco, pero quién sabe, de pronto no estemos todos ahí. Y para terminar, quiero pedirles a las dos, agradeciéndoles que me hayan permitido conocer sus historias de vida, porque además aprendo enormemente. Siento que estoy haciendo una maestría de lo que es ser mujer en este mundo. Es para ustedes que ser banqueras. ¿Cuál es la definición de una banquera, Madeleine? Bueno, para mí es la posibilidad de desarrollar negocios, de cumplir sueños y de transformar vidas. Porque creo que desde este mundo bancario y financiero tenemos esa posibilidad de financiar compañías, de financiar ideas, nuevos negocios, emprendimientos, cumplir sueños, porque pues también muchos hemos tenido que recurrir al sistema financiero para pagar una maestría, para pagar la universidad de los hijos, y transformar vidas, porque realmente cuando se cumplen sueños y cuando se alcanzan objetivos estamos transformando vidas, y al final eso tiene un impacto pues no solamente en la familia,
en lo que nos rodea, las personas que nos rodean y pues en el país. ¿Y para ti? No, yo coincido, ser banquera es entregarle un instrumento transformador a una persona para que pueda tener un mejor bienestar, para que pueda ser más feliz, para que pueda realizar, sin lugar a duda, pues todos sus sueños y sus posibilidades. Esa posibilidad que hemos tenido nosotros como país de tener un mayor acceso y uso de esos servicios financieros nos ha podido mostrar cómo la actividad financiera realmente puede generar un cambio profundo en la sociedad, de generar progreso, tal vez mucho más que cualquier otro tipo de intervenciones, de actividades que uno pudiera hacer para la sociedad. Poder entregar un instrumento financiero es muy poderoso. Ojalá lo pudiéramos hacer más a todos, digamos, los colombianos en las regiones también y en los segmentos más vulnerables. Y ojalá quienes también trabajamos en el sector financiero pues entendamos ese rol tan poderoso que tenemos. Pues a las dos, mil gracias por estar aquí en este capítulo de Banqueras y por abrirnos sus vidas y su corazón. Gracias. Gracias Camila. A ti, Camila. Gracias, Maya. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.